Hola a todos. Vamos a calcular la superficie de un cilindro con unos datos determinados. Pero antes de utilizar estos datos, vamos a recordar cuáles son los elementos de un cilindro, cómo se forma un cilindro, bien, y qué relaciones hay entre sus distintos elementos, ¿vale? Podemos tener cilindros con una determinada base, mediana, pequeña, más grande, ¿vale? Nos vamos a quedar con el grande y a partir de él vamos a trabajar. ¿Cuáles son los elementos que forman un cilindro? Bueno, pues podemos darnos cuenta que en la base tiene un círculo, aquí tiene otro círculo, bien, ¿y por qué he llamado, base a estos dos círculos? Pues porque podríamos decir de alguna manera que es donde se apoya el cilindro, ¿verdad? Entonces vamos a llamar base a los círculos que tiene abajo y arriba. Ambos se llamarán base del cilindro, ¿vale? Y después tendremos la parte lateral del cilindro. No lo vamos a llamar caras laterales porque no son como en los prismas, que son rectángulos relacionados pero independientes unos de otros. Aquí vamos a hablar de cara lateral o de superficie lateral, una única. Perfecto. Para calcular su área o su superficie, pues, hombre, sería bueno poder coger unas tijeritas en un momento dado y cortar el cilindro, ¿verdad? Pin, 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 lo cortaríamos por aquí y toda su superficie la podríamos desplegar y colocar en plano. Aquí no vamos a cortar el cilindro, pero sí vamos a utilizar el desarrollo plano que viene ya con él. Bien, una vez hecho esto, una vez desmontado el cilindro, lo vamos a dejar aquí, bien, podemos darnos cuenta que tiene los dos círculos que habíamos dicho que había en sus bases y en realidad un rectángulo como cara lateral. ¿Vale? ¿Qué información sabemos sobre estas áreas? Bien, pues estos dos círculos van a tener el área de todos los círculos. Pi por r al cuadrado, siendo r la medida del radio del círculo. ¿Bien? Y a este otro círculo pues le pasa exactamente lo mismo. Pi por r al cuadrado. Con lo cual, para este cilindro ya tenemos que el área de las bases, de las dos bases, será pi por r cuadrado el de una de ellas, y como tenemos dos, vamos a multiplicarle por 2. ¿Bien? Perfecto. Ya no tenemos más dificultad con las bases. Ahora, este rectángulo de aquí, supongo que todos estamos de acuerdo, voy a volver a meterlo en el envase del cilindro, o en el borde del cilindro. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta o recordemos que esta base del rectángulo efectivamente coincide con la longitud de la circunferencia de la base. Es decir, nos damos cuenta que la longitud de esta circunferencia coincide con la base del rectángulo que formaba la cara lateral del cilindro. ¿Sí? Efectivamente, si yo lo tenía así enrolladito, esa es la circunferencia de la base, el borde de la base, y al desplegarlo, efectivamente me forma el cilindro. ¿Sí? Por lo tanto, la longitud de la circunferencia es todo esto, que es 2 por pi por r. ¿Sí? Y a la altura del prisma la vamos a llamar A.
Por ejemplo, podríamos haberle llamado h, pero yo le he llamado a. Entonces tenemos que el área de todo este rectángulo, que sería el área lateral cilindro, área lateral cilindro, sería igual a la base de este rectángulo, que es 2 por pi por r, 2 por pi por r, por la altura del cilindro. Y el área total del cilindro será sumar estas dos. Área total será sumar esas dos áreas, ¿sí? Pues en este caso, las medidas de este cilindro son el radio de la base 4 centímetros y la altura del cilindro 8 centímetros. Por lo tanto, para calcular su área total sería área de las dos bases, 2, porque son dos bases, con lo cual voy a multiplicarlo por 2. Pi podemos poner directamente 3,14 y el radio 4 al cuadrado. Y esa sería el área de las bases. Y para calcular el área de la cara lateral o el área lateral, porque en este caso podemos hablar como mucho una cara lateral, el área lateral del cilindro sería 2 por 3,14 por el radio, que era 4 centímetros, por la altura, que es 8 centímetros. Bueno, realmente quiero poner centímetros y centímetros solo para recordar que al estar multiplicando una dimensión por otra, el resultado me va a quedar en centímetros cuadrados. Que no está de más muchas veces recordar por qué las unidades nos salen cuadradas. Bien, y una vez tengamos estos dos resultados, pues ya teníamos el área total de el cilindro. Bueno, espero que este ejemplo os haya resultado útil para analizar el cilindro desde otro punto de vista, no solamente como una fórmula que en un principio me dan así y me la aprendo, incluso sacando factor común al pi y al r y al 2, sino que realmente nos permita analizar la figura desde el área de cada uno de los elementos o de las figuras planas que lo forman. Lo que os decía antes es que el área de este cilindro también se puede escribir como área, si sumamos 2 pi r al cuadrado más 2 por pi por r y por a, podemos sacar factor común a 2 pi r, aquí quedaría un r, aquí quedaría la a, y muchas veces esta es la expresión que nos encontramos para el área del cilindro. Y la aplicamos en ocasiones sin entender muy bien por qué es esta fórmula, cuando realmente lo que hemos hecho efectivamente ha sido calcular el área de las bases como círculos, el área de la cara lateral como un rectángulo que tiene de base 2 por pi por r, que es la longitud de la circunferencia que bordea los círculos de las bases, por la altura del cilindro. Bien, y si realmente lo explicamos así, en un momento dado nos piden la superficie de un cilindro abierto, sin tapa, y nos damos cuenta perfectamente de qué partes tenemos que sumar. Y no tenemos que andar pensando de aquí qué es lo que quito o restarla después. Bueno, espero que os haya resultado útil esta manera de trabajar el área del cilindro. Muchas gracias.